¿Es el micro de la computadora? ¿Tienes un micro aparte o no? También la recepción está mala, hija. Ok, bien, perfecto. Espero que todos estén bien y que aún así tengan buen micro, ¿no? Tengan buen micro, aun cuando no haya un diálogo, pero igual, que tengan un buen micro, ¿no? Espero, y además eso es importante en este tipo de clases cuando la virtualidad es la única forma por el momento, y a través de ella establecemos el contacto, porque un icono no es un contacto, un icono es ahí una imagen que no necesariamente describe, pinta, muestra a la persona que está detrás de ese icono, ¿no? No es así. Entonces, la voz es la única fuente que nos salva en estos casos, ¿no? Sí, sí, también no hay imagen, por supuesto. Así que, si hay imagen, claro, yo tengo imagen. Este, en todo caso, mis mejores deseos, como siempre, ¿no? Para que ustedes puedan tener una semana, este, a ver, que sus esfuerzos a lo largo de la semana, este, lleguen a buen término y esos esfuerzos también los ayude a ustedes a conseguir los propósitos o determinaciones que, que anhela, que quieren. A lo largo de la semana ustedes querrán algo, ¿no? Entonces, para conseguir ese algo, ese propósito, ustedes tienen que determinarse, tienen que decidirse a ir tras lo que persiguen, sea lo que sea, sea lo que sea. Y que a la vez con esa autodeterminación, con esa determinación de lo que yo quiero, de lo que yo poseo, su autoconcepto, aquella apreciación que tienen de ustedes mismos, que supongo debe ser muy, muy especial, muy valorada en ustedes, ¿no? La manera como ustedes se ven, y por lo tanto ese autoconcepto los ayuda, ¿no? A conseguir sus propósitos. Lo mismo, a ver, ¿qué más tiene la persona? Tiene un autoconcepto, o sea, cómo yo me valoro, cómo me aprecio, cómo me observo, cómo me siento, cómo empiezo a, este, a ver, la palabra precisa. No quiero hacerla así, ¿cómo me inserto, no? ¿Cómo me inserto como persona a mí misma? Porque yo también pues me valoro, ¿no? Me miro al espejo y me río con él, con el que está al frente, ¿no? Pero también hay alrededor gente, entonces ese autoconcepto, cómo está conmigo mismo, cómo está con el resto. Y por supuesto, qué tan eficaz soy, autoeficacia, ¿no? Tengo un propósito, lo hago bien, y si me sale mal, porque me tiene que salir mal, pues en algún momento los primeros pasos siempre generan problemas de, a ver, de establecimiento, problemas de experiencia, ¿no? No tengo experiencia, entonces, ¿qué tan eficaz soy detrás de eso? Sé que voy a cometer error, además bienvenido sea el error, magnífico sea el error, pero después de ahí me levanto, y esa autoeficacia, aumentando, cómo lo voy a presentando, ¿no? Y lo mismo la determinación, qué cosa es lo que quiero. Entonces, son tres cositas que ustedes deben de manejar. Que lo digo, si alguien por ahí lo escucha, lo aprecia, lo valora, no habré caído en saco roto. Así es. De todas maneras, también hay que autorreforzarse, ¿no? Hay que autoalogiarse, elogiarse. Eso es importante. Si yo me estoy mandando mensajes negativos,
a lo largo de la semana, que no puedo, que es difícil, que no sé, que tengo problemas, que por aquí y por allá, acaba su semana tan igual como la anterior, con muchos problemas, muchas dificultades y con creyendo que usted no tiene su autoconcepto, está hasta el 100, está el win, está por los suelos, su eficacia no es buena y no es una persona determinada, decidida. Así que eso hay que hacerlo, afirmarlo constantemente. Muy bien. Si alguien quiere hacer un comentario, no, profesor, usted está loco, está hablando boberías, o, no sé, si alguien quiere, así en este pedacito, en este cachito, antes de que ingrese el resto. Ah, no, ya tenemos 32, han ingresado todos. Ok, ¿nadie quiere hacer comentario de lo que he dicho? ¿Estoy fuera de foco? ¿No vale? Profesor, usted es matemática. ¿De qué está hablando eso? También podría ser, ¿no? Si no, ¿quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? Si no, ¿cómo entiendo de que hay una vida al otro lado y lo que yo diga y lo que yo haga tienen un efecto? Me olvido y bueno, ya, ¿qué hicimos la semana pasada? A ver, Pedro, dime tal cosa. A ver, María. A ver, José, dime tal cosa. ¿Y qué pasa de la persona? ¿Qué pasa del individuo? ¿Qué pasa del yo que está detrás? Como el yo que está acá también, ¿no? Yo también tengo mis problemas, tengo mis cosas, tengo dificultades, tengo mi autoconcepto, soy eficaz o no soy eficaz en un tema, tengo que tomar decisiones, ¿no? Igual, no porque sea viejo y ya estoy, ya no tengo esas cosas, ¿no? Al contrario, cada día quiero más cosas, cuando digo quiero más cosas, no es que sea avaro, sea envidioso, ¿no? Sino quiero algunas cosas, quiero, por decir, salir a caminar, salir a pasear, quiero comer algo, quiero leer algo, quiero escuchar algo, ¿no? Quiero tener una nueva amistad, quiero hacer alguna actividad que me provoque medir mis retos, qué puedo, qué no puedo hacer. Quiero pensar bien, quiero trabajar bien, ¿no? Quiero desarrollarme bien. Entonces, ¿estoy capacitado o no estoy capacitado? ¿Lo puedo hacer o no lo puedo hacer? ¿Me he entrenado o no me he entrenado? Todavía. Cuando ya esté frío, de manera horizontal, ya ahí no podré ni pensar. Entonces ya ahí no vale la pena. Pero mientras uno tiene vida, adelante. Ok, chicos. Gracias. No es un sermón, ¿ah? Pero es un mensaje, ¿no? Que uno capta bien, que lo valora perfecto. Y ahí lo dejo. ¿Qué hicimos la próxima semana? La próxima semana. ¿Qué hicimos la semana pasada? Ya me equivoqué, ¿ves? Por estar pensando otras cosas. ¿Qué hicimos la semana pasada? ¿Están allí? ¿Se me escuchan? Y no agrupadas. A ver, Wilmer, te escucho. Agrupados te escuché. Lo único, porque el micro, la cercanía al micro no fue buena al momento de la palabra inicial. Agrupados, sí hicimos agrupados, por supuesto. Datos, ¿no? Datos agrupados, ok. ¿También trabajamos con datos simples o no? ¿Qué es un dato simple? Agrupados y no agrupados. Ok, perfecto. ¿Qué es un dato agrupado y qué es un no agrupado? ¿Recuerdan? ¿Lo vimos? ¿No lo vimos?
¿Recuerdan o no recuerdan? ¿Qué es agrupado, qué no es agrupado? No, agrupado es que está en mancha, que está en grupo. ¿O es todo lo contrario? ¿Qué los caracteriza? ¿Sí? ¿Alguna respuesta para avanzar? Profe, los agrupados son los que están en una tabla. Los agrupados son los que están en una tabla. Agrupados en una tabla. Claro, puede ser, claro. En este caso, trayéndolo, puede estar en una tabla, ¿no? ¿Y por qué estarán en tabla? Porque son poquitos, son así cantidades raras, chiquitas, pequeñitas, ¿o no? Es decir, pequeñitas, no de tamaño, sino de cantidad. Los agrupados creo que son mayores de 30. Mayores de 30, entonces es una gran cantidad de datos, ¿no? Datos agrupados es una gran cantidad de datos que se ubica en una tabla. Muy bien, que se ubique en una tabla. Ya tenemos. ¿Y los no agrupados? ¿Todo lo contrario o no? Menores de 30. Menores de 30 y que no necesariamente deben estar en una tabla, ¿no es cierto? No necesariamente deben estar en una tabla. Ok, muy bien. Y entonces cuando trabajamos datos agrupados, los ponemos así porque nos da la gana, para nuestro antojo, de acuerdo a nuestro interés o no. O hay unas reglas, hay una secuencia, hay una forma. ¿Hay alguna manera? Se tiene que ordenar primero. Ah, se tiene que ordenar el conjunto de datos, ¿no? Claro. Puede ser ascendente o puede ser descendente. Eso va a depender de qué es lo que quiere usted hacer, ¿verdad? Entonces, claro, puede ser ascendente o descendente. ¿Qué más? Se ordena. ¿Qué más? Luego, Luego se halla el rango. se hacen una serie de operaciones, ¿no es cierto? Entre ellas es operaciones previas antes del ordenamiento, ¿verdad? Entonces, claro, ¿y para qué hago el rango? ¿Qué más? Hay una serie de pasos cuya memoria me es frágil y no me hace recordar. Ya, me has dicho el rango, ya no me acuerdo. ¿Qué más? ¿Quién más, por favor? Ayudas. Profe, la cantidad de intervalos también que van colocados en la tabla para poder agruparlos. Ah, la Los cantidad datos. de intervalo. Hay que entonces Claro. encontrar una fórmula para hallar intervalos, ¿no? Sí. Ok, muy bien, claro, por supuesto. Listo. ¿Qué más? Hay que hallar intervalos. ¿Y para hallar intervalos es así, al azar, o existen formas? ¿Es porque uno quiere poner un intervalo y listo? ¿Se hace de la mejor manera? ¿O de la Creo que manera que era uno? la raíz, profe. Era la raíz del número el número total de Una datos, de las creo. formas es hallar la raíz Ajá. cuadrada del número de Del datos. número ¿Sí? ajá. Ok, muy bien, Pedro, gracias. Y otra forma, había un nombre bien extraño, ¿no? Que creo dije, pronúncielo como ustedes quieran. Eso, profe, de la regla de Sturge. Ok, ok. That's right, claro. Dear pupil, dear student. En la ley de Sturges, o le dije la ley de Starch, ¿no? Entonces, sí, perfecto. Que era algo extraño, o parecía ahí que asusta, ¿no? Ese del logaritmo, ¿verdad? Pero ¿el logaritmo de qué era? ¿A qué se le sacaba el logaritmo? Es Al 1 N, más ¿no? Al 3 N. a n, que vendría a ser el número total de elementos de la muestra, ¿verdad? Claro. Sí. Ok, entonces ya yo tenía ahí el rango, tenía el número de intervalos y por lo tanto, ¿qué podía conseguir con esos dos datos?
Porque La amplitud. amplitud, que es la distancia que existe ¿entre qué? En el intervalo existen dos elementos. Sí, el valor mínimo y el valor máximo, creo, ¿no? Ya, el límite inferior y el límite Ajá, ahí superior. está, Era la eso. distancia entre el límite inferior y el límite superior. Ok, muy bien. Y con eso ya tenía yo la cantidad de intervalos que necesitaban, ¿sí o no? O ya no más operación para armar mi tabla. No, ya con eso era suficiente, ¿no? Con eso era suficiente, ¿no, Pedro? Ok, perfecto. Ya con eso armaba mi tablita. Muy bien. Y luego, nosotros vimos cómo hallábamos la media en la tabla o no. ¿Lo hicimos? Sí, profe, sí, creo que sí. Creo que era sacarlo de la marca de clase, creo, ¿no? Por el FI, eso es. Sí, la sumatoria, ¿no es cierto? Ajá, la Hacíamos marca una de clase, sumatoria de la marca de sí. clase por la frecuencia y lo dividíamos entre el número Ah, total de datos. Eso lo hicimos, ¿no? sí. Ah, ya, Sí. perfecto. Entonces, ahí nos damos cuenta que hacer una operación de cálculo de media para un montón de datos era mucho más fácil trabajarlo en la tabla, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe, más sencillo. Claro, porque si yo lo quiero hacer simplemente directamente en la fórmula, tal vez no me doy cuenta y no me es mucho más fácil. Cierto. Ok, bien. Gracias, Pedro. ¿Quién más me ayudó? De nada, profe, de nada. A ti, Pedro, más bien, muy amable. Con eso, este, me das a entender muchas cosas, Pedro. Por ejemplo, de algo de lo que hablaba, ¿no? Tu autoconcepto, el de aceptarte tal como eres y eh, la eficacia con que tienes o con que dices las cosas y no importa si te equivocas o no, por lo tanto te estás tratando bien, te estás queriendo, ¿no? Y no te lastimas, porque dices algo, te puedes equivocar y no hay ningún problema, no te lastimas, entonces aceptas tu forma de ser. Genial. ¿Se dan cuenta cómo tiene vínculo con lo que dije anteriormente? Tiene un vínculo total. Y eso, pues, generarse una autoimagen, ¿no? Imaginen la autoimagen de Pedro. Y por lo tanto, él se autogusta también, se gusta a sí mismo. Yo soy esto, Claro, pues, profe. ¿no? Yo me quiero a mí mismo y por eso es que participo, ¿no? Y entonces los amigos que te ven te dan un valor. Eso es importante. Mira todas las cositas que surgen, producto de ese intercambio. Bueno, ya, perfecto. Y eso que no soy profesor de coaching ni nada por el estilo, ¿no? Pero es algo que debe de hacerse. Bien, entonces vamos a ver la mediana, ¿ya? Voy a presentar mi pantalla y vamos a ver la mediana. La mediana, ¿qué cosa será la mediana? Así como parece femenino, que solo está destinado a un tipo de género y que es la mediana, o sea, la que está entre la mitad, entre lo más bajo y lo más alto, la mediana, pareciera, ¿no? Ok, vamos a verlo. A ver, listo. ¿Se está viendo mi pantalla? Sí, profe, sí. Sí, profe. Ok, gracias. Entonces, aquí tenemos a la mediana. ¿Y por dónde empezaré? A ver, por aquí. Miraré acá. O no miraré acá. O tal vez por acá. A ver. Porque yo estoy seguro que no. Algunos no han visto esto, ¿no? Y si pregunto, tampoco voy a tener respuesta. Y yo no quiero, no quiero, sentirme mal. Entonces, como me aprecio, ya no voy a preguntar. O tal vez sí. No, sí, tengo que preguntar. Ahí está la Medidas de mediana. tendencia central. Ok, un momentito, chico, te voy a acomodar ya, para que no nos distraiga muchos. Muy bien, Abel, gracias por... Hoy les hablaré acerca de la forma como se calcula la mediana.
pero lo haré para datos no agrupados, Ok. también conocido como datos no tabulados. Datos Pero no antes, tabulados o datos quiero simples, ¿no? compartir la definición Sí, de la Ortega. mediana en este contexto. Ortega viene rapidito, se va, La mediana. no me deja hablar, ¿no? ¿Qué Ortega para más bandido? Está apurado Ortega. Quiere hablar rápido, quiere hacerse sentir. Entonces, si es datos no agrupados, es datos que no necesariamente deben estar en tablas, o es una gran cantidad de datos, y por lo tanto también se le llama datos simples, ¿no? Entonces, vamos a hallar la mediana para datos simples, o datos no agrupados. La definición de la mediana en este contexto. A ver, ¿cuál es la definición? La mediana viene a ser aquel valor, escúchenlo bien, es aquel valor que ocupa la posición central de un conjunto de datos. Obviamente, estos datos han sido previamente ordenados. Puede ser de manera creciente o decreciente. Ok, perfecto. Entonces, aquí sí estamos seguros de algo. ¿De qué podríamos estar seguros? Según ese concepto. ¿Es concepto o definición? Es definición. La diferencia es grande entre concepto y definición. ¿Alguno tiene idea de lo que significa concepto y qué es lo que significa definición? ¿Sí o no? ¿Nadie? No, profe, pensé que era lo mismo. No. A ver, ¿cuál es tu concepto de la selección de fútbol? Ya, entonces tú me dirías, pucha, el delantero, el defensa, el entrenador, por aquí, por allá, y esto que el otro. Ese es tu concepto. ¿Y cuál es la definición de la selección de fútbol? Es un conjunto de personas que son las mejores del ámbito deportivo y que visten la casaquilla nacional con propósito de clasificar o representar al Perú. ¿Diferente o no? Entonces sería como nuestro punto de vista y lo que realmente El concepto sería nuestro punto de vista y la definición. Lo que realmente significa, ¿no? Lo que es. Sí. Es lo que es, ¿no? ¿Cierto? Entonces, esa es la diferencia. ¿Con quién hablé? Yo, profe. Yo. Ángelo. Gracias, Ángelo. ¿Te das cuenta? Entonces ya, ahora ya sabes qué cosa es de concepto y definición. Diferente, ¿no es cierto? ¿Ok? Vayamos a ver algunos ejemplos. Primero vamos a ver un ejemplo en la cual la cantidad de datos es impar. Vamos a ver aquí cómo se calcula la mediana. Nos piden que determinemos la mediana de los siguientes datos. Aquí tenemos los datos. Para resolver, el primer paso es ordenar los datos de forma creciente. Ok, ya, ahí nos va a enseñar a ordenar de forma creciente, por ejemplo, 5, 6, 7, 8, 9, 10, así sucesivamente. Entonces, como eso ya nos va a quitar tiempo, y 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15, y tal vez falte el 17, ya se acabó. Entonces ya llegamos ahí a ordenarlo. Mire, ya se pasó medio video. Está ubicado en el centro de los datos. A ver, vamos a ver cuántos datos tenemos. Veamos, acá tenemos el dato 1, el dato 2, el dato 3, en orden, por supuesto, en orden creciente, el dato 4, 5, el 6, el 7. Son 7 datos, es una cantidad impar. La muestra es una cantidad impar, 7 datos. Para ubicar o determinar la mediana, cuando la cantidad es solo colocarse en el centro de los datos, que en este caso vendría a ser el dato que está ubicado en la posición 4. Observen aquí, el que está ubicado en la posición 4 es el centro de los datos, que vendría a ser el dato 9. Entonces, la mediana de esos datos vendría a ser 9. Ya. Ok, antes de que siga ya, porque ahora sí, algunos estudiantes y muchas personas también confunden cuando dicen que la media es el centro de los datos, ¿no?
Y aquí se está demostrando que la media no es necesariamente el centro de los datos. Puede caer en algún momento por alguna razón, puede caer, pero no es el centro de los datos. Y yo dije la semana pasada que era la media. ¿Hablé de que era el centro de los datos o no? Algo dije sobre eso, ¿lo recuerdan? ¿Qué pasaba con la media? Si teníamos una especie de balanza de números, ¿qué era la media? ¿Un promedio? O sea, un promedio, claro, es un promedio, pero también ¿qué era? Equilibraba, ¿no? ¿Recuerdan? Equilibraba el conjunto de los datos. ¿Recuerdan cuando yo me metí con mi edad a un grupo de jovencitos y los volví viejos porque la media salió muy alta para esos jovencitos y en cambio muy baja para mí? ¿Recuerdan? Equilibra el conjunto de los datos. Entonces, la media equilibra, pero no es el centro. El centro de los datos es la mediana. Eso sí, divide al conjunto en dos partes iguales, tanto a la izquierda como a la derecha. 1, 2, 3, 1, 2, 3, centro. Ahí está. Siempre va a ser centro. ¿Ya? Entonces, esa es. Datos impares, el centro. Y vamos a ver qué pasará en datos pares. Supongo que por ahí lo va a decir. Entonces, ya está. Es facilita de encontrar, ¿no? Ordenas en forma creciente, buscas la mitad y eso es el dato que representa la mediana cuando la cantidad de números es impar. Tenemos entonces a la mediana de estos grupos de datos. De esa manera se calcula la mediana cuando la cantidad de datos es impar. Basta ubicarse en la posición centro y encontraremos el valor de la mediana. Muy bien, ahora vamos a ver un segundo ejemplo y en esta ocasión lo vamos a hacer para cantidad de datos par. A ver, ¿cómo se calcula la mediana cuando la cantidad de datos es par? Determina la mediana de los siguientes datos. Aquí lo tenemos. Primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Ordenar de forma creciente. Ordenar, profe. Preordenar, siempre ordenar. Muy bien, gracias ambos. Es ordenarlo en forma creciente o decreciente. Nuevamente, he elegido hacerlo de forma creciente. Así que buscamos el dato más pequeño. Ya, ahí Aquí lo lo voy a tenemos. ordenar, ¿no? Ya, Por aquí está el perfecto, es Ya, por ya, sigue, ya, sigue, ya. que es el 20. Ahí está el 20. Ya tenemos nosotros a los datos ordenados de forma creciente. Ahora sí vamos a ubicarnos en la parte central. Pero vamos viendo cuántos datos tenemos. Este es el dato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 datos, es decir, la cantidad de datos aquí es par. Ahora, ¿cómo calculamos la mediana? Aquí hay dos datos centrales, ya no hay uno, hay dos, que vendrían a ser los que están en la posición 5 y la posición 6. Ahí tienen ustedes en sus respectivas pantallas dos datos centrales. Eso sucede cuando la cantidad de datos es par. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, para calcular la mediana en una cantidad de datos par, lo que vamos a hacer es ubicar primero los dos datos centrales. Ya lo tenemos. Es el 10 y el 11. Entonces vamos a sumarlo. 10 más 11 y lo dividimos entre 2. Entonces, cuando tenemos cantidad de datos par, ubicamos los datos centrales, calculamos su media aritmética. Y el resultado vendría a ser la mediana de dichos datos, que para nosotros sale 10 más 11, 21. 21 entre 2, 10,5. Este resultado vendría a ser la mediana de estos datos. Ok, muy bien, perfecto. Entonces, allí, ¿cuál sería la lección cuando datos es par? Semisuma, semisuma. Entonces, cuando los datos es par, se tiene que hacer una semisuma, ¿no es cierto? Para poder hallar
el valor que le corresponda. ¿Por qué motivo? Porque allí no hay un único valor que esté en el medio. Igual distribución van a conseguirse o va a conseguirse cuando yo escoja dos números y entonces tendré la misma cantidad de datos a la izquierda, 4 acá, y la misma cantidad de datos a la derecha, también 4, ¿no? A la derecha y a la izquierda. Entonces, ¿qué me dice? Que yo, como tengo dos datos, tendría que sumar y dividir para hallar el dato que se encuentra. ¿En qué posición estará ese dato? Ah, esto de aquí, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta 10, ¿qué cosa representa? Estos números consecutivos, ¿qué representan? ¿Idea? ¿Y el orden? El orden o la posición, ¿no es cierto? El orden o la posición. Primer orden, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo orden. O primera posición, segunda posición, tercera posición, cuarta, quinta, sexta posición y así sucesivamente hasta la décima posición. Entonces, en este caso, lo que debo de hallar es la semisuma de la posición 5 y de la posición 6 de los datos, ¿no? La semisuma de los datos que están en la posición 5 y en la posición 6 entre 2. Y ese valor que salga, que es 10.5, que está entre 10 y 11, será el que me divida en igual parte datos a la izquierda y datos a la derecha. ¿Cuántos me dividirá 10.5 a la derecha y a la izquierda? ¿Cuántos datos? 10.5 está acá, ¿no? ¿Cuántos datos sale a la izquierda y a la derecha? Aquí está 10.5. 5. 5. 5. 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Entonces, está bien. Esa es la mediana, la propiedad, ¿no? Dividir datos en partes iguales al conjunto de datos. Listo. Entonces, allí no es tan complicado, ¿no? Si son datos simples, hay datos pares, impares, y por lo tanto se puede hacer de una u otra forma el cálculo de la mediana. ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿Está claro? Sí, profe. Perfecto. Entonces, nos salimos de acá. Iba a eliminar esto, pero de repente es necesario regresar y no voy a estar buscando. Ok. Entonces, vamos a ver otro, ¿ya? Vamos a ver otro, ok. Vamos a internet, lindo, precioso, bello. Ya está. Lindo, precioso, bello internet. Y me manda... Ya cortaste. Ahora vamos a ver este, ¿ya? Y aquí, a ver, voy a anticipar, ¿ya? Aquí es para verlo en datos agrupados. En este video, espérate, muchacho. En este video vamos a ver, aprovechando las palabras de Abel, del profe Abel, vamos a ver cómo se trabajan los datos agrupados. Pero ya pensamos que es una gran cantidad de datos que necesitamos llevarlos a una tabla y por lo tanto va a haber una fórmula. No se preocupen por la fórmula, ¿ya? Al parecer va a ser la fórmula más complicada del mundo, al parecer, pero en realidad es la fórmula más sencilla, ¿ya? Entonces, no se asusten, no corran, no se espanten, no pongan rostros de espanto frente a su pantalla. Eso no... Sí, no griten, no piensen que se ha presentado ahí un cuco. Vamos a verlo, ¿ya? Apreciados alumnos y amigos, voy a explicarles cómo se calcula la mediana para datos agrupados con intervalos de clase, es decir, con datos continuos. Y para ello les he preparado el desarrollo del siguiente ejercicio, que dice, dada la siguiente tabla de frecuencias, determina la mediana de los datos proporcionados en esta tabla. Ok, ¿qué
¿Qué tipo de intervalo nos ha presentado allí? Ya lo ha hecho, por supuesto, ¿no? Ya ha confeccionado el intervalo, dio su rango, el número de intervalos, y ya ha confeccionado la lista. ¿Cuántos datos tiene en total? 56. 56, muy bien. ¿Y qué tipo de intervalo está usando? Por aquí está cerrado o abierto. Cerrado, Y aquí, abierto. abierto. Entonces, ¿cómo se llama ese intervalo? Cuando algo es y no es, ¿cómo se dice? Semi, ¿no? ¿Semi qué? Semicerrado, semiabierto, igual, pues, ¿no? Estamos bien. Ok, perfecto, gracias. Entonces, vamos a ver, ¿ya? A ver, ¿cómo lo va a hacer? Vamos a empezar precisamente echándole una miradita a la información que nos proporciona esta tabla que tenemos en pantalla. Allí podemos apreciar que en la primera columna se encuentran los valores de la variable agrupados en intervalos de clase. Y en la segunda columna podemos apreciar a los valores de la frecuencia absoluta simple. Y al final de ella, el tamaño de la muestra, que aquí sería 56. Un dato a tener muy en cuenta. Este valor, que es el total de datos, también se consigue sumando todos los valores de la frecuencia absoluta simple. Disculpen, ¿eh? Pero ya, no aparece. Ya, ok, perfecto. No apareció. Es acá, listo. El dato siguiente aconseja la frecuencia absoluta acumulada, cuyos valores van. Es sonido del video, creo, ¿no? Es el daño, profe. Ah, ya. Vamos a colocar en esta tercera columna. Este dato es muy relevante porque nos va a facilitar para encontrar la ubicación de la mediana en la tabla. El primer valor de la frecuencia absoluta acumulada siempre coincide con el primer valor de la frecuencia absoluta simple, que aquí sería esa sierra, ¿no? El siguiente valor de la frecuencia absoluta acumulada se consigue sumando el valor actual de dicha frecuencia con el siguiente valor de la frecuencia absoluta simple, es decir, 2 más 7, 9. Okay. Y así sucesivamente sumaremos 9 más 7, 16, 16, 45 más 8, 53, y por último, por supuesto, 53 más 3, 56. El siguiente paso... Entonces, hasta el momento, ¿con qué información va a trabajar el cálculo de la mediana? Resumiendo, ¿con qué información? ¿Qué tenemos en la tabla? ¿Tenemos toda la tabla o tenemos una parte de ella? Una parte. Una parte. ¿Y cuáles son estos elementos con los que va a trabajar él? La frecuencia relativa y la acumulada, ¿no? Frecuencia relativa acumulada y... Exactamente. Entonces, lo que necesita es ver los intervalos, la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. Con ello va a sacar la mediana en una tabla de frecuencia. Con esa información se obtiene la mediana. Entonces, cada vez que yo voy a tener que fijarme en los intervalos, en las frecuencias absoluta simple y en la frecuencia absoluta acumulada. ¿Ok? Con eso voy a sacar. A ver, vamos. Pues precisamente... Cualquier otra información no le va a servir. Y de aquí va a salir esa fórmula, los datos que esa fórmula él nos va a mostrar. La ubicación de la mediana. Y para ubicar la mediana
al tamaño de la muestra o al total de datos lo vamos a dividir entre 2. Ya sabemos que el tamaño de la muestra o el total de datos es 56. Y aquí nos vamos a detener un momentito para hacer el siguiente comentario. El tamaño de la muestra o total de datos puede ser par o puede ser impar. No es relevante. Aquí no voy a prestar atención si es par o es impar. Y la razón ¿cuál es? Es que los valores o datos son de variable continua. Son valores de variable continua. O sea, Esa es la razón por la cual el tamaño de la muestra no interesa si sea par o impar. Bien, ahora sí, como decíamos, le vamos a sacar la mitad al tamaño de la muestra. 56 entre 2, eso es 28. Este valor que acabamos de obtener lo vamos a buscar en la frecuencia absoluta acumulada, en esta columna, y nos vamos a quedar con el inmediato mayor. El inmediato mayor, donde esté el número inmediato mayor a 28, ahí será donde esté ubicada la mediana. ¿Dónde estará ese número inmediato mayor a 28? ¿En qué columna? O fila, perdón. Columnas hacia abajo. Tiene que ser mayor o igual, profesor. En la cuarta, creo. En la cuarta. Sí, de arriba o de abajo, ¿no? 1, 2, 3, cuarta. En la cuarta crees. Ok, vamos a ver si tu creencia es cierto y autoafirmas. Así que vamos en búsqueda del inmediato mayor del 28. ¿Y en dónde? En la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Empezamos y nos damos cuenta que es 30. Entonces, aquí, esta sería la fila donde se encuentra la mediana. Tenemos entonces a 30 como la frecuencia acumulada de la mediana. Tenemos aquí a 14 como la frecuencia absoluta simple de la mediana y el intervalo de clase de la mediana. En esta fila se encuentra la mediana. Entonces, al determinar este valor que es aproximadamente cercano a esta mitad de datos, entonces automáticamente vas a trabajar con toda esta fila, ¿ya? Todo lo que te pida la fórmula va a salir de esta fila o aledaña a ella cuando lo diga. Vamos a ver, ¿qué cosa he dicho? Siguiente paso, vamos ahora sí a calcular el valor de la mediana. Y para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula, relativamente compleja, ¿verdad? Bueno, ustedes saben que con la práctica dicha fórmula se puede familiarizar con ustedes. Sin embargo, aquí lo importante es saber cada uno de estos términos, qué significa. Y en eso nos vamos a centrar en estos momentos. LIM significa límite inferior de la clase mediana. Nos vamos hacia la fila donde se encuentra la mediana y ubicamos a la clase, al intervalo de clase. Y esto sería el intervalo de clase de la mediana. Y su límite inferior sería 58. Recordemos aquí que un intervalo de clase tiene dos límites. El inferior que está a la izquierda y el superior que está a la derecha. Entonces, este término se refiere al límite inferior de la clase mediana. Sería aquí 58. ¿De acuerdo? Recuerden que todo lo que se ha puesto en un rectángulo, sea subrayado, si se quiere, o sea hecho notorio, es el lugar donde voy a sacar la información de la fórmula. Entonces, aquí el límite inferior de la clase mediana a todo esto que está en el cuadradito, en el rectángulo azul, se le llama clase mediana a todo. La letra C indica amplitud del intervalo de la mediana. ¿Cuál era la amplitud? ¿Recuerdan cuál era la amplitud? 10. La diferencia entre el límite superior y el límite inferior, 10. Ok, ya está. Y como podemos apreciar, el intervalo de la mediana, su amplitud es de 10. 68 menos 58 es 10. El tamaño de la clase mediana. La letra F, frecuencia absoluta simple, pero de la mediana. Así que la frecuencia absoluta simple sería aquí 14.
El tamaño de la muestra dividido entre 2, ya lo sabemos, eso es 28. Y por último, la frecuencia absoluta acumulada anterior a la mediana. Por eso acá abajo dice M menos 1. Eso significa anterior a la mediana. Nos ubicamos en la frecuencia absoluta acumulada de la mediana, que es 30, y la anterior sería 16. A este valor se refiere la frecuencia absoluta acumulada anterior a la mediana. Muy fácil, ¿verdad? Claro, ahí, como ustedes se han dado cuenta, toda la información ha salido de acá, pero nos hemos ido a la fila superior, porque aquí dice frecuencia absoluta acumulada, que es esta de aquí, anterior a la clase mediana, anterior a la clase mediana, este 16. Y listo. ¿Qué pasaría si aquí fuese FME más 1? ¿A dónde nos iríamos? Más 1. Al 45. Al 45 sería la frecuencia, si tuviera aquí más 1, sería frecuencia absoluta acumulada posterior a la clase mediana, posterior, más 1. Entonces, como dice su compañero, iríamos a 45. Pero en este caso, la fórmula nos dice anterior, F, frecuencia absoluta acumulada, menos 1. Anterior, no quiere decir que ponga 16 y quítele 1. No, no, no. Está indicando una posición, ¿ya? Y como verán, entonces la fórmula no es nada de asustarse, ¿no? ¿Por qué? Ubicamos la mediana, nos dio 28, de este 28 nos dijo, ¿puede ser acá? Claro, claro que lo puedo hacer. Este 28 de aquí, lo buscamos, ¿dónde se encontrará? Y ya, en el 2 no, el 2 no contiene 28, el 9 no contiene 28, el 16 no contiene 28, el 30 sí, 45 ya ni hablar, pues también lo contiene, ¿no? Pero no es cercano a 28, ¿ok? 53 tampoco lo contiene, pero no es cercano a 28, al contrario, lejano. El único cerquita, entonces, este dato. Por lo tanto, allí se estableció que este era la fila donde se iba a considerar que allí se podía calcular la mediana. Y si se tiene esa relación, entonces, ya, perfecto. Lo que se dice es aquí, límite inferior, un ratito, control, no, si hago control Z me salgo de la... Ya, pues, no me hagas quedar mal, ¿ya? Me haces quedar mal para disminuir mi autoestima, no puede ser. Entonces, ahí está. Límite inferior de la clase mediana, ¿de dónde? Eso está acá. Perfecto, ya. Aquí, me voy acá, me voy aquí, aquí y aquí estás. Este es el valor. Ya está. Límite inferior de la clase mediana. Luego, ¿qué era C? El intervalo, ¿no es cierto? La distancia que existe, ¿no es cierto? ¿Entre qué? La amplitud, ¿no? Amplitud, exacto. Entonces, C es la amplitud. Y por lo tanto, ¿cuál es esa amplitud? ¿Cómo es esa amplitud? Esa es la diferencia que existe entre 68 y 68 y 58, ¿no? Es la diferencia. Listo. ¿Y cuál es la frecuencia minúscula? Está. La frecuencia minúscula, profe, está facilito, pues. Entonces la frecuencia es esta de aquí. ¿Cuál? Ya. Por favor. Déjame marcar. Ya. A veces se pone capricho. Ya, ahí está, la frecuencia. ¿Esta frecuencia cuál es? Minúscula. Entonces eso es esto de acá. Pues, como es rojito, es esta de aquí. Perfecto, listo. N medio ya está calculado. Y este es la anterior. Ese era 16. Ya está, listo. Se acabó. Este de acá es igual a este de acá.
Sí, perfecto. Por lo tanto, entre esos dos hay una correspondencia. Muy bien. Entre este y este hay una correspondencia. Ya está. Listo, ese es todo. ¿Ve? Se sacó de ahí de ese dato. Ok, listo. Ya. Se acabó. Muy bien. Seguimos con el señor, ¿ya? Claro que sí. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar esos valores y ahí vamos a reforzar lo que acabamos de explicar. Entonces decimos, el límite inferior de la clase mediana sería 58. Muy bien, más la amplitud o longitud del intervalo de clase de la mediana sería 68 menos 58, 10. Aquí sería 10. Entonces tendríamos aquí 10. La frecuencia absoluta simple de la mediana, aquí está, vale 14. Aquí lo tenemos. El tamaño de la muestra dividido entre 2, ya lo calculamos. ¿Cuánto vale eso? Eso vale 28. Menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la mediana, ya sabemos que eso es 16, porque la frecuencia absoluta acumulada de la mediana es 30, anteriores antes de ella, sería 16. Ahora lo que nos queda es simplemente efectuar las operaciones. Así que vamos a proceder. Vamos a trabajar primero el paréntesis. Lo demás se copia igual. Vamos a multiplicar con lo que resulta en el paréntesis, que es 28 menos 16. Eso es 12. Claro que sí. Ahora, con ayuda de una calculadora, lo que vamos a hacer es dividir 10 entre 14 y el resultado multiplicarlo por 12. La calculadora nos ayuda y obtenemos un aproximado de 8,57. Y por último vamos a sumar 58 más 8,57, entonces diríamos que la mediana aproximadamente sería 66,57. Esto vendría a ser la mediana de los datos de esta tabla. Bueno. Ok, ¿será verdad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo lo compruebo? ¿Ideas de cómo comprobarlo? ¿Idea? Encontrando los dos de que están en el medio. Encontrando los dos que están en el medio. ¡Aquí! Claro. El que son Ah, 56, el que está en el 28 y el 29. claro, por supuesto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este número yo lo busco si se encuentra o no en el intervalo. ¿Y 66,57 está en el intervalo o no? Sí. Sí, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, es correcto. Es correcto. Está dentro del intervalo. Si hubiera estado, a ver, si fuese 68,57, ¿estaría o no? Aquí. ¿Hasta qué número existe acá, en este intervalo? 38. 70. Menos 68. ¿Cuánto es? 67.99. 99999. Claro, aquí estaría 68, ¿no es cierto? Por lo tanto, no le correspondería. Aquí recién estaría 68. Por lo tanto, si sale 68, estaría acá, no aquí. Por lo tanto, este cálculo se habría hecho mal. ¿Ya? Esa es una manera así de probar, rapidísimo. Ok, bien. ¿Alguna duda adicional, algún problema? Este es lo más complicado, pero como verán, lo más complicado es realmente lo más fácil, ¿no? A ver, solamente una pregunta. Claro, Ethan, pero a ver, voy a tratar de escucharte porque te oigo como si estuvieras en Saturno. A ver. Ya, es que quería preguntarle uno de los datos que creo que es frecuencia. No sé, ¿eso es frecuencia menor o frecuencia mayor menos 1? No es frecuencia mayor, estimado Ethan. ¿Sabes qué es? Frecuencia absoluta acumulada anterior. ¿De quién? Esta columna es la frecuencia, ¿no es cierto? ¿Sí?
por lo tanto, dice frecuencia absoluta acumulada anterior. ¿De quién? De esta clase, de esta fila. Y la anterior es 16. Ah, ya. ¿Y ahí está? Ah, ya Ok. entendí. Ahora sí. Ok, Ethan, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna? Ok. Bueno, si no preguntan, 7. Esto ya. Me salgo de aquí. Ya no tengo nada que hacer aquí. ¿Y haré otra cosa? No, ya me voy de frente a mi pizarra. A ver, vamos a mi pizarra. Vamos a reforzar esto, ¿ya? Pizarrita linda. 20. Ok. Acá está. Ya, vamos a reforzar. La mediana es el valor intermedio que se encuentra en un conjunto de datos. Una definición divide al conjunto de dos partes iguales. Miren, he dicho una definición, no he dicho un concepto, ¿no? Una definición. O sea, es algo que está establecido y que es de conocimiento y apreciación universal. Es el valor intermedio que se encuentra en un conjunto de datos. Divide el número de datos en dos partes iguales. ¿Ok? Y hay mediana para datos impares no agrupados, ¿es verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7 números. Entonces, el dato del centro, teóricamente, es el que representa la mediana. Y como tengo un dato central y 3 datos a la derecha y 3 a la izquierda, entonces vamos a poder encontrar. Pero hay una manera también matemática, ¿no? Si yo tengo 7 números, dice para hallar la mediana, entonces podrías hacer lo siguiente. Dice, ¿cuántos números tienes? 7, más 1 entre 2. Es la cuarta posición. Primera, segunda, tercera, cuarta posición. 5, 6, 7. Ahí está, ¿no? Pero para eso he tenido que señalar a la posición. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, ni hablar. ¿Se entendió? ¿Qué pasa cuando el número es par? ¿Cómo? ¿Qué pasaría cuando ordenando los datos el número es par? Ok, Ethan. Perfecto. ¿La mediana tiene propiedades? Sí, tiene propiedades. A ver, no creo que se pueda ver por ahí muy bien, pero Ay, y otra pregunta. Los datos cuentan todos los datos, inclusive los que son dos números repetidos, ¿no? Porque en el ejemplo yo vi 2 7. Claro, son números repetidos, pues. Es como decir, ¿cuántas edades hay en el salón? Hay algunos, tú tienes 21 años, hay otro que también tendrá 21 años, ¿no es cierto? ¿Verdad? Y al otro no lo vamos a quitar, es un dato. Y si hay 4 que tienen, y si hay 4 que tienen 7 años, en este caso, ¿no? Si hay 4 que tienen 7 años, entonces voy a tener que escribir a los 4 que tengan 7 años. Ahí le voy a poner, ojo, quito aquí y le pongo a los 4. ¿Ok? Porque es un dato. No lo puedo matar, no porque uno tiene 7. No, ya el 7 ya salió. No, y los otros. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende, Ita? Sí, se entiende. Ya, perfecto. Entonces, igual es un dato. 7, 7, 7, ahí alguien que tenga es un dato, es una posición, ¿no? Bien, por algo ordenamos los números. Entonces, la manera es el número total de datos más 1 entre 2. Y esto nos da la posición, ¿ya? Nos dicta la posición. Significa que la mediana sea 4, sino es la posición, es la ubicación. Lo dice bien claro aquí, la posición, ¿ya? Ojo, no se equivoquen, es la posición. Entonces, la posición es la número 4.
y entonces yo veo primera, segunda, tercera, cuarta posición. ¿Cuál es el número que le pertenece? Es 5. Por lo tanto, la mediana es 5, no es 4, es 5. 4 es la posición que ocupa el número 5 que se convierte en la mediana. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro o no? Ok. Propiedades. Al igual que la media es única. Solo existe una mediana para un conjunto de datos. Recuerden ustedes que en los promedios uno tiene un promedio y no existe más. Usted tiene 10, 11, 12, 13, 14 de nota, le saca el promedio y eso no va a cambiar. No es que el profesor venga y le diga, no, tu promedio de 10, 11, 12, 13, 14, 15 es 12. Y más tardecita te diga, no, tu promedio de 10, 11, 12, 13, 14 y 15 es 10. Oye, profesor, ¿usted está loco? El promedio es único, eso no va a cambiar. Nunca va a cambiar porque no ha variado mis notas. Si cambian tus notas, si algunas aumentan o algunas bajan, entonces va a ser un nuevo promedio y eso va a obligar al cambio. Pero si no se altera, no disminuye y se mantiene todo igual, son los mismos valores. Lo mismo pasa con la mediana. Es única para el conjunto de datos. Profesor, a ver, demuéstremelo. Ya, perfecto. Vamos a imaginar que esas son edades de bebitos, ¿ya? Entonces, yo aquí me pongo, imaginemos, yo aquí me pongo, ¿cuánta edad me puse? 85 años. Ok. ¿Cuál es la mediana? ¿Cuál es la mediana? La 5, profesor. El dato 5, ¿no? El número 5, ¿no? Correcto, perfecto. ¿Por qué? Porque está centrado. Porque la posición. Es la posición 4. Y la posición 4 es 5. A pesar de que aquí me he puesto yo. ¿Qué pasaba en la media? ¿Mi edad qué pasaba en la media? ¿La alteraba o no? La altera. Sí, altera el promedio. Pero a la media la afecta, a la mediana la afecta. ¿Mi edad la afecta? No. Sigue siendo la misma. Por lo tanto, la mediana no le importa quién esté aquí con la edad que tenga. Igual, él va a decir, no, yo me doy cuenta del lugar, no me ubico quién se ha puesto allí. ¿Exacto? Entonces, no le pasa nada, no se afecta. Es más segura. ¿Ya? Esa es información. ¿Ok? Sigue siendo igualito. Y eso es lo que creo que dice acá un poquito más abajo. No se ve afectada por valores muy grandes o muy pequeños. Ya lo hemos visto, ¿no? Yo entré ahí. 5 sería siempre por siempre la mediana si es que no cambian los datos. Pero si yo le aumento aquí un valor, otro valor aquí, si digo, bueno, ya como para seguirle a Itan, allí hay otro dato, ya, 7, otro chico que tenga 7 años. ¿Ahora en qué se habrá convertido esto? ¿En una cantidad de datos pares o impares? ¿Hay números pares ahí o impares? A ver, profe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Números pares. Entonces, aquí ya cambia la forma, ¿no? Por lo tanto, se modificó. ¿Y cuál sería el centro? Esto de aquí. 5 del 6, ¿no? Claro, 5,6, 11 entre 2, 5.5. El dato es 5.5. La mediana ha cambiado. ¿Ya? ¿Ok? ¿Listo? Lo dejo ahí para... Ya, para que no me moleste. Muy bien. Entonces, no se ve afectada por valores muy pequeños, muy grandes o muy pequeños. Dice, puede calcularse para una distribución de frecuencias con una clase de extremo abierto si la mediana no se encuentra en una clase de tal extremo.
Ok, perfecto. Ya lo hemos visto ahí en la tabla, ¿no? ¿Qué pasaba si es que el dato estaba fuera del conjunto de datos? Los íbamos al siguiente intervalo. Puede obtenerse para datos de nivel de razón, de intervalo y ordinal. Ah, buena afirmación. ¿Para qué tipo de datos de variables se calcula la mediana? ¿Para qué variables? Recuerden que habían dos tipos de variable. Para cuantitativas. Para cuantitativa y también para... Esta es Ordinal. cualitativa ordinal. Cualitativa ordinal. Cualitativa nominal no existe mediana. Profesor, cualitativa nominal. Claro, Pedro, Perico, Juana, María, José. No se puede encontrar la mediana, no se puede encontrar el centro. Imposible, ¿no? Pero primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, sí. Se puede encontrar el lugar central. Eso es un orden. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, solo existe mediana para variables cuantitativas de razón o de intervalo y para variables cualitativas ordinales, no nominales. Otra posibilidad de saber un poco más de la mediana, dice, es fácil de calcular si el número de observaciones no es muy grande, ya lo hemos visto. No se ve influenciada por valores extremos, ya me puse ahí y no pasó nada. ¿Es fácil de entender? Sí, ¿será fácil de entender? Y si no, lo tachamos si ustedes dicen que no. ¿Fácil de entender o no? Sí. Se puede calcular, gracias, ¿se puede calcular para cualquier tipo de datos cuantitativos? Sí. Incluso sin acotar, dice sin medir, ¿no? O sea, sí, pues sin medir. Es la medida de tendencia central más representativa en el caso de variables que solo admiten la escala ordinal. Sí, pues. ¿No? Hablé primero, segundo, tercero, es una escala ordinal, lugar es posición. Primer año, segundo año, tercer año, cuarto año es una variable ordinal. Entonces, sí, es representativa en el caso de variables cualitativas ordinales. Desventaja, hay que ordenar los datos antes de determinarla, es verdad. Tengo que ordenar los datos sin orden, no puedo hallar posición. Y no utilicen su cálculo toda la información disponible. Claro, pues, ¿no? Y eso lo hemos visto aquí, cuando yo me he puesto en edad, 85 años acá, y no le importó. No, compadre, no, me dijo, tú eres entrado acá, pero yo solamente atiendo a la posición, no a si tú has aumentado o no. Anda, peleate con la media. Conmigo no. Yo solo busco posición. Ok, listo. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien. Profe. Ahora nos vamos a otra cosa. Otra cosa mariposa. Aquí está. Cuando es datos no agrupados, pero, a ver, ya es números pares, ¿no? Aquí tenemos una serie de datos, esos datos los he ordenado aquí y dicho que hay 8 posiciones, ¿ok? Entonces, ¿cómo se halla esto? Ah, muy fácil, miren, ve. Entonces, esta formulita me dice, ya, la mediana la vas a calcular con el dato que está en la posición media más el dato que está en la posición media más 1. Ok. ¿Cuántos datos tengo? 8. Entonces di 8 entre 2 más 8 entre 2 más 1. Entonces, ¿cuál vas a hallar? Los datos que están en la posición 4 y en la posición 5. A 4 y 5 le haces la semisuma y el valor que te salga es el que corresponde a la mediana. De manera matemática, ¿ya? Eso que nos enseñaron de forma... Señor Abel, el segundo video que nos enseñó de manera gráfica, yo lo estoy haciendo de forma matemática, ¿ya? Para no tener duda. Usted tiene
Usted tiene 36 datos. ¿Cuál sería el valor de la posición? 36 entre 2. 18 y 19, ¿no? 18 y 19 lo divide entre 2. Esa es la posición y busca el dato. ¿No? Busco el dato. ¿Ok? Aquí es la posición 4, la posición 5 entre 2, posición 4 y 5 entre 2. ¿Qué valores tengo? 12 más 13 entre 2, 12.5. Está al centro. Listo. Ahí está. ¿Dudas? Sigo, ¿no? Ya, sigo. Perfecto. Muy bien. Entonces, de aquí me salgo y me voy para acá. Oh, ya. Oye, no. Eso no, pues. Ya, mejor me voy acá, ¿ya? Ah, ya. Ahora sí. Ahora sí vamos a pelear. Es decir, vamos a pelear vamos a tener una lucha. A eso me refería. No es que vamos a generar una gresca, ¿no? Un bolondrón. Bueno, seguimos con el mismo ejemplo. Para datos agrupados. No, con el mismo ejemplo, no. Con la misma definición. Y vamos a tener datos pares agrupados. ¿Ok? Pero aquí era igual decir datos pares o datos impares, ¿no es cierto? Era igual decir. ¿Por qué? Porque esto es para datos cuantitativos continuos. Y datos cuantitativos es con números decimales. Solo que aquí se ha redondeado. ¿Qué tipo de intervalo será? Aun cuando no esté, lo voy a crecer, ¿ya? Aun cuando no esté allí los símbolos de apertura y de cierre. ¿Qué tipo de intervalo será? Solamente podemos decir ahí dos tipos, abierto o cerrado. ¿Qué tipo de intervalo es? Ese es cerrado, profe. Es cerrado, pues, porque va de 350 a 399 y allí contiene a 399, por lo tanto está cerrado. Y acá también está cerrado y comienza con el 400 y sigue con el 449, así sucesivamente. Ya, entonces tenemos esta tabla que dice de datos agrupados que muestra... Disminuye, pues, ya no seas caprichoso. Ok, ya está. Y creo que lo achiqué mucho, ¿no? Ya, no importa. Dice que datos agrupados de una muestra de hogares que cuentan con servicios de luz eléctrica en 212 municipios. Ahí está, nos piden hallar la mediana de este conjunto de datos, ¿no? De la cantidad de hogares que cuentan con servicio de luz eléctrica. Ok, perfecto. Entonces, nos han dado este dato y, por supuesto, nos han determinado la frecuencia. ¿Qué tipo de frecuencia es esta que estoy marcando? Relativa, profe. Relativa, frecuencia absoluta simple. Absoluta simple. Y esta es frecuencia acumulada. La relativa es cuando se divide 4 entre 212 y te sale un número decimal. ¿Te acuerdas? 6 entre 212 y te sale un número decimal. Nosotros le habíamos puesto H, ¿no? ¿Ok? Pero esta es frecuencia, ¿ya? Cantidad de veces que se repite un dato. Muy bien. Gracias. Dice, ya ve, te das cuenta, es bonito equivocarse. Bonito es. Ah, verdad, me equivoqué, profe. Pero ya, ahora con lo que me explicó, ya en mi cabecita se deforma. Ah, sí, me equivoqué. Me debí verificar si era F o H. Sí, profe, está bien, me equivoqué. Es genial, es una maravilla. Has aprendido y te has mejorado todo de observar y de ser más minucioso en ver qué datos te dan. Es una ventaja, es una maravilla. Así que, viva la equivocación. Entonces, vamos allá.
Lo primero es, y ya lo hice para adelantar, hallamos qué cosa eran los pasos, vamos a hallar el lugar, el sitio del que vamos a extraer los datos. Ya está acá marcado, ¿no? Dice, entonces, el primer paso era hallar el intervalo cuya frecuencia acumulada contenga la mitad de los datos, del total de los datos. Ok, n medios. N es 212 entre 2, 106. Por lo tanto, ¿qué me significa allí? ¿Qué me significa? Que yo voy a tener que trabajar con esta información, ¿verdad? Con esta de aquí. Entonces, vengo acá. Espérate, muchacho. Oh, no quiere hacerme caso este señor. También el programita me presenta sus problemas. No crean que algunos nomás, sino el programita también me presentan los problemas. Ok, perfecto, ya está. Ahí está. Entonces, ya allí hemos dicho 106. ¿Por qué hemos escogido esto? Porque hemos dicho que 106 era la mitad de la muestra y nos hemos ido a este lado. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque está contenido, profe. Porque está contenido. Muy bien, está contenido. Claro, por supuesto. Por ese motivo, ¿no? Entonces está contenido. Listo. Por lo tanto, toda la información la vamos a sacar aquí. Profe, ¿pero qué información? Ah, ya, muy bien. Lo voy a copiar ya. Límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? ¿Cuál es el límite inferior? 600. 600. ¿Sí? 600. Ya, vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué otro dato necesito? N medios. ¿Cuánto es N medios? 106. Sí, 106. A ver, control V. ¿Me salió? Sí, acá está. Ya. N medios. Y estaba de rojito, ¿no? Ok. N medios. Ahí está. Y lo achico un poquito para que no se vea mal. ¿Es igual a cuánto? ¿Me dijeron? 106, ¿no es cierto? 106, ya está. 106. N medio 106. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Fi menos 1. ¿Será esto o no? A ver, lo había quitado. Oh, no, no lo quité. Ya, me estás molestando. Te quito, pues. Y ahora, ya está. Listo. Y para que no pase nada, así hago mi pizarrita. Y así pido ayuda. ¿Cuánto es esto? Fi menos 1. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es este valor, por favor? 70. Claro, claro, porque este FI, ese dato de aquí, es el anterior, ¿no es cierto? Es el anterior a la clase mediana. Entonces es 70, es la frecuencia absoluta acumulada anterior. Por eso es 70. Ok, listo. Lo voy a borrar ahí para no hacer ningún problema. Y acá le pongo ¿qué valor abajo? 70, ¿no? 70. 70. Ojalá que me salga un poquito y no se crezca todo. Ya está, 70. ¿Qué más? FI. 80. A ver, lo voy a hacer. No, no quiere, no importa, igual, vente para acá. No quieres a la buena, te pongo a la mala.
Esto aquí. Ya, ¿no quieres? A la buena, a la mala. Allí y acá. ¿Has visto? Trabajar es... Espero que ahora valoren mi pizarrita, ¿ya? Y este de acá se venía a ese lado. Es decir, mi trabajo en la pizarra. FI, ¿cuánto es FI? 80, profe. Esto significa este 80, ¿no? Este 80 de aquí, ¿verdad? Este que estoy marcando. Este que estoy marcando para que se vea, este 80. Entonces, eso significa el 80. Muy bien, ya está, 80. Ok. ¿Qué más? Amplitud. ¿Cuánto es la amplitud? Profe, ¿Cuánto es la amplitud? 40 y 49. No, si está cerrado. Sí, sí. Falta uno, P50, entonces. Entonces 50, pues claro, si está cerrado, ¿no? Sí, está cerrado, está cerrado. Falta uno. Está cerrado. 50. Ok. Si estuviera abierto, sí, pues no lo contiene, pero Sí. ahí está conteniendo 399, ¿ya? Eso, Está bien, profe. ok, listo. Entonces la amplitud es 50. Listo. Ya está. ¿Podemos hacer la operación? Claro que podemos hacer la operación. Y entonces nos traemos acá. M va a ser igual a límite inferior 600. Vente para acá. Ya, 600. Listo. ¿Qué más? Dígame. 600 más. ¿Cuánto? Más. Me traigo este más. ¿Será posible que me traiga ese más o me voy a traer? Aquí está el más. Más. Ya, listo. ¿Más cuánto? El paréntesis. Me traigo el paréntesis. Listo, ya está. Tráelo. Ok, genial. N medios, ¿cuánto vale? 106. 106. Ya, muy bien. Me traigo el 106. Trayéndome el 106. Ya está, ahí está el 106. ¿Qué más? Más, menos, FI, ¿no? ¿Sí? Menos, ¿está bien la fórmula? Sí, menos 70 es. Menos 70, ya está, menos 70. Listo, ahí está, menos 70. Listo, ya. ¿Qué más? Una raya de división. Genial. ¿Entre cuánto? FI. 80. Entre 80, ok, entre 80. Listo. Acá, 20, ya está, perfecto. Ya ve, hay que aprender divirtiéndose, así, jugando con él. Este es juego. Esto no es difícil. ¿Se han dado cuenta que yo me divierto, no? Ahí, 80. Perfecto. Y luego, ¿qué más? ¿Multiplicado por cuánto? Multiplicado por Amplitud 50, ¿no? 50. 50. Ok, listo. Vente para acá que te necesito. Vente para acá y te pongo por 50. Y para que no salgas tan escandaloso, ahí está. ¿Cuánto sale? $622.5. 622.5. ¿Está dentro del rango o no? Sí, profe. Entonces, quiere decir que la mediana está correcta. Chicos, ese es todo. El que me ha seguido y ha comprendido ya tiene el 50% de la práctica del día de hoy. Hasta más, ¿ah? El que ha comprendido ya tiene el 50% de la práctica de hoy. Listo. Eso es todo. ¿Preguntas? Parecía la fórmula muy difícil, ¿no? ¿Verdad? Ya. Ay, ve, abajo tenía los datos. Pero ya. Lo hice nuevamente. 622 es la mediana de los municipios que, entonces, ¿qué pasa con la mediana? Divide en dos partes iguales al conjunto de municipios que tienen
servicio de luz eléctrica. 622 es la mitad, el centro. Para arriba, la mitad de municipios y para abajo la otra mitad. Listo. Si no hay preguntas, ¿no? ¿Verdad? Nada, profe, está todo bien. Ok, listo. Me parece que ya se abrió la prueba, ¿sí? Hace rato se debe haber abierto. Por favor. Ahí está, les dejo la prueba, ¿ya? Ya pues internet, lindo, precioso, bello. No me hagas quedar mal, ¿ya? Ah, ok, ya ves, tengo que hablarle en internet. Si no, tampoco se modera. Ya están con 8. ¡Qué bandido! Espero que no le pasen las pruebas todavía, pues. Ya sé que le van a pasar las pruebas, pero... no se las pasen todavía, pues háganlo sufrir, ¿ya? Que la banda no funcione. Sí, alguien por ahí está Listo, hablando. profe. Ok, Pedro. Un ratito, Pedrito. Vamos, voy a copiar. Voy a tomar una captura y un ratito, por favor. Ah, no les he dado la lista de asistencia, como siempre, y nadie me dijo nada, ¿ve? Ya, un ratito que voy a poner la lista de asistencia primero. Un ratito. Control V. Listo. La lista de asistencia. Si no me equivoco, es esta. Control C. Control E. A ver, listo. Ahí he puesto la lista. Por favor, dígame si la he hecho de manera correcta, si es... Sí, profesor. Gracias. Ahora sí. Un ratito que estoy haciendo la captura. A ver, un ratito. Ya pues, imagínate. Déjame tomar la asistencia de manera fotográfica. Ok. Ya está.